seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Ya listos para compartir el segundo episodio de la cuarta temporada de El Discipulado. Esperamos que donde usted nos esté escuchando o como usted nos esté escuchando, se una a nosotros en este nuevo estudio que hoy vamos a comenzar, donde los discípulos nos acercamos a la palabra de Dios. Si usted nos escucha bien, este programa va dirigido a acercarnos a la palabra y estudiarla. Eso va a traer transformación y vaya que si no nos surge constantemente el ser transformados. Y solo hay algo que puede transformar la vida de una persona. ¿Sabe qué es? La palabra del Señor. En esta cuarta temporada hemos tomado la decisión de acercarnos a este gran hombre que Dios levantó por su gracia y por su misericordia y que nos ha regalado por inspiración del Santo Espíritu 13 cartas, 13 escritos. Prácticamente muchos llaman a esas 13 cartas el fundamento de la iglesia, porque de ahí se desprende mucha de lo que se conoce como la doctrina del cristiano evangélico. Pues de esas 13 cartas vamos a hacer un viaje, no sé si un viaje doble, triple, no lo sé hasta que nos alcance el tiempo, para compartir con usted algunas frases que Pablo citó. Por ejemplo, en el episodio número 1 fuimos a la carta a los Romanos, primera carta que cronológicamente pues él escribió y nos regaló en el capítulo 1, en el verso 16, una frase que es muy conocida en la mente de los cristianos. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Bueno, ahí tomamos el texto del verso 16, contiene un par de frases. Y nos dedicamos a estudiar. ¿Usted quiere saber qué es lo que Pablo quiso decirnos en ese pasaje de Romanos 1:16? Le invito a que vaya a nuestras redes sociales y ahí ya está colocado ese primer episodio. Hoy vamos a dar el siguiente paso, que es irnos a una de las cartas que, pues, en el orden que nos regala, en el índice de las Escrituras, nos regala los escritos de la Biblia, y es la primera carta a los Romanos. No, primero de los Corintios, quise decir. Primera carta a los Corintios. Ahí vamos a detenernos estos minutos de discipulado para analizar otra frase que yo sé que usted lo ha escuchado. Pero vamos a ir a un pequeño corte y si usted nos va a acompañar, abra ya de una vez su Biblia a esa carta, a la primera de los Corintios, capítulo 1, verso 27, y ahí vamos a extraer una frase. Esto es el segundo episodio de la cuarta temporada del Discipulado. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. De regreso, gracias por estar acompañándonos. La frase de Pablo que hoy vamos a dedicar los siguientes minutos a reflexionar es esta: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos la habían escuchado? Yo creo que la mayoría, en algún sermón, en alguna lectura, en más de
más de en algún momento con alguien nos ha hecho o ha traído a la exposición esta frase. Esta frase está contenida en todo el verso 27 que ahorita se los voy a leer completito. Aquí viene el verso 27, 1 Corintios 1. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero el texto sigue diciendo, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es una misma idea exponiéndolo de dos diferentes maneras. Pero nosotros hemos escogido la primera frase. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Ya lo tiene en mente? A ver, a la cuenta de 3 repitámoslo. 1, 2 y 3. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esta es una verdad de Dios, dada al apóstol Pablo, escrita en su primera epístola a los Corintios capítulo 1, versículo 27. Déjenme rápidamente ponerlo en un entorno. ¿Por qué Pablo habrá dicho esta expresión? Este contexto que a continuación voy a compartirle tiene que ver no solo con la frase, sino tiene que ver con todo el capítulo 1 y con todo el libro que usted va a escuchar. Pero déjeme hablarle por lo menos de 3 cosas bien importantes por las cuales fueron las razones muy concretas que impulsaron al apóstol Pablo a dirigir un primer escrito a esa iglesia que estaba ya en esa ciudad de Corinto. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo había recibido noticias de parte de la familia de Cloé de que habían discordias en la congregación de Corinto? Bueno, usted lo puede leer en el capítulo 1, versos 11 y 12. Cloé, una ferviente miembro de la iglesia de Corinto, le preocupaba que iba a la congregación, iba a las reuniones, iba a los discipulados y ¿sabe qué encontraba? Por lo general encontraba disensiones, problemas entre los discípulos. Pablo, como era un misionero que se iba moviendo de un lugar a otro, bueno, pues se enteró por medio de un aviso. ¿Cómo lo manejó Cloé? No lo sabemos. Si envió a alguien, si le envió una carta. En ese tiempo no habían los WhatsApp, pero sí habían otras formas de hacer llegar noticias. Pero esa noticia le llegó a Pablo cuando de parte de Cloé entendió que habían muchos problemas relacionales en esa iglesia. Y de ahí eso le empezó a inquietar a Pablo para, de parte de Dios, dirigido por Dios, escribir esta carta a los Corintios. La segunda motivación es que ya no recibió el reporte de una familia, sino recibió una serie de preguntas de parte del liderazgo de esa iglesia de Corinto. Por eso es que hay frases que hay que ponerle atención, como por ejemplo, Pablo en toda su carta dice, ahora paso a. También cita, en cuanto a. Eso tiene que ver con un informe que Pablo había recibido de parte del liderazgo de los hermanos de Corinto, y entonces en esa carta que les escribe no solo va a abordar el tema de las divisiones, las disensiones, las diferencias que están teniendo los miembros, sino también de ciertas dudas que los líderes de la iglesia de Corinto están teniendo, y allí en esa carta Pablo incluye esos temas para despejar las dudas. Pero hay una tercera razón por la cual Pablo le escribe a los hermanos de Corinto. Y es que cuando uno lee en el capítulo 16 de esa carta, verso 17, Pablo recibe una delegación. Ya no son informes, sino los miembros de la iglesia, los líderes de la iglesia, mandan a una delegación de la iglesia de Corinto para corroborar
los informes y la situación que reinaba en esa iglesia. Yo creo que ese es el detonante que Pablo no dudó y que Dios dirigió a Pablo a escribir esta carta. ¿La ha leído en alguna oportunidad usted? Bueno, es una carta donde aprendemos, por ejemplo, de los dones, aprendemos de la resurrección de Cristo, aprendemos del amor, aprendemos de la cena, del matrimonio, del abuso de los dones y otros temas que aparecen a lo largo de todo esa epístola. En ese contexto, entonces, Pablo decide escribir a los hermanos esa epístola. Ahora bien, creo que es bien importante que nosotros veamos cómo se desarrolla este primer capítulo a los Corintios para aterrizar en el versículo número 27, que es casi la parte final del primer capítulo. No olvidemos la frase: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando usted va a su Biblia, usted va a leer que el primer capítulo de Pablo comienza con un saludo. Así empieza Pablo casi todas sus cartas, saludando y dando gracias a Jesucristo, identificándose él como apóstol por la voluntad de Dios. Luego, Pablo da gracias a Dios por los dones, ya que es el reporte que había recibido Pablo de la iglesia de Corinto. Era una iglesia que se movía más por los dones espirituales. Por eso hay un capítulo, dos capítulos, el capítulo 12 y el capítulo 14, que habla de los dones, en el caso del capítulo 12, y en el caso del 14, del don de hablar en lenguas. Habían varias cosas que corregir a esa iglesia en relación a ese tema. Pero observe que en los versos 4 al 8 Pablo dice: doy gracias a Dios porque ustedes tienen una riqueza. ¿A qué se refería esa riqueza? De esos dones que está fluyendo esta iglesia. Luego Pablo empieza como a poner un primer punto sobre la mesa que va a tratar más adelante en los siguientes versos, porque le lanza una pregunta: ¿está dividido Cristo? Ya saben por qué Pablo les planteó esa pregunta, porque dentro de esa iglesia hay discípulos que están peleando. Seguidamente, que es el bloque que nos atañe, Pablo va a hablarles sobre el poder del Evangelio, el poder de Dios revelado en el Evangelio. Y cómo ese poder nos afecta a nosotros. Ese es el contexto antes de llegar al análisis de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a analizar 6 palabras de esa frase: necio, escoger, avergonzar, sabios, débil y fuerte, que son palabras claves que se mencionan en la frase que hoy estamos analizando. Regresamos. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Una frase dicha del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto y ahora es para nosotros. ¿Qué quiere decir esta frase según la idea original? Bueno, analicemos palabra por palabra. La palabra necio viene de una palabra griega que es la palabra moros, que significa ignorante.
alguien que desconoce de cierto tema se le llama una persona ignorante. Por ejemplo, si a usted le dicen, usted es conocedor acerca de la programación de sistemas de computadoras, ¿usted qué le respondería? Bueno, si usted es un ingeniero en sistemas, seguramente usted no es ignorante. Pero yo no soy un ingeniero en sistemas, y los que no hemos estudiado eso, pasamos a ser del grupo de los ignorantes en esa temática. A eso le está apuntando Pablo con la palabra necio. Le está diciendo aquellos que ignoran ciertos temas. ¿Y cuál es el tema? ¿Se recuerda? Lo dijimos. El poder del evangelio, la obra del evangelio. Ok, sigamos entonces. La segunda palabra es la palabra escogió. Lo necio del mundo escogió. La palabra escoger, de la palabra griega eklejomai, significa seleccionar. Cuando usted va al mercado y quiere comprar fruta y el vendedor le dice, agárrela, señor, usted tiene que aplicar la palabra selección. Hoy se habla, por ejemplo, de la selección nacional de fútbol, que es igual a elegir a lo mejor de lo mejor. Eso es lo que usted hace en el mercado cada vez que elige una fruta. Usted observa la fruta y no agarra cualquier fruta. Usted agarra, digo yo, la más grande, digo yo, la que esté madura, o bueno, dependiendo de lo que usted quiera hacer con eso. Pero usted, lo que quiero decirle, que no agarra así por así, sino usted observa y cuida bien la selección. Eso es escoger, eklejomai. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque nuestra frase dice, lo necio, lo ignorante del mundo escogió, eklejomai, seleccionó. Dios, y viene nuestra tercera palabra, que es la palabra avergonzar, de la palabra griega kaistijuno, que significa deshonra. Avergonzar o vergüenza, como usted quiera llamarlo, kataisjuno, significa deshonra, y eso tiene que ver con que uno esté turbado. Y la idea de esta palabra es cuando, por ejemplo, a usted va a una clase de matemática, de esa matemática 3 que en las universidades, en las carreras de ingeniería, en la carrera de arquitectura, le ponen matemática aplicada o matemática científica 3, que es la más elevada. Y usted va allí y entonces usted ve el catedrático empezar a dar su clase de matemática usando palabras, usando operaciones, usando figuras que usted ignora. ¿Cómo se siente? Aquí viene la palabra turbación, kataisjuno. Usted está confundido, turbado, está ignorante, y por lo tanto hay un sentimiento que le provoca eso, comparado a los que están entendiendo, que uno se siente menor porque está turbado de ánimo. Mire qué interesante. Otra palabra que la frase nos regala es la palabra sabio. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esa palabra sabio es de la palabra griega sophos, que significa alguien experto. Por ejemplo, si usted es un carpintero, usted es experto en el uso de las maderas. Si usted es experto, por ejemplo, usted se dedica a hacer comida porque estudió para chef, usted es experto en el condimento, en la preparación. Todo aquel que sabe hacer algo y lo sabe hacer bien, se le llama un experto. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra frase ya con estas ideas que hemos estado citando?
Lo ignorante del mundo seleccionó Dios para turbar a aquellos que son expertos. Eso significa, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo tengo unas cuantas lecciones aquí prácticas que quiero compartirles, pero lo vamos a hacer al retornar de esta pequeña pausa. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Según lo que hemos estado estudiando de la frase que contiene 1 Corintios 1:27, nos hemos dado cuenta que Dios selecciona lo que es ignorante para turbar a aquellos que son expertos o se creen expertos. Muy bien. ¿Qué aprendemos de que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios? Aquí hay mucho y ya el tiempo está sobre nosotros, pero vamos a hacer un esfuerzo para ir a lo más puntual. Podemos decir que esta frase, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, nos habla de un Dios que le encanta usar a lo que es débil. Se recuerda que yo le dije que cuando usted va al mercado a seleccionar una fruta, usted escoge lo mejor. Pero Dios no es así. Dios nunca escoge lo mejor. Dios nunca escoge lo más fuerte, lo más hábil o quien tiene más experiencia. Dios le encanta usar a lo que es débil. Cuando usted, por ejemplo, piensa en Abraham, aquel hombre que se le dice, vas a ser padre de una nación, de ti saldrán miles y miles de generaciones. Hoy nosotros lo entendemos. Pero si nos remontamos a Génesis capítulo 12, estamos hablando de una persona que tenía 75 años y que no había tenido hijos y que era estéril la pareja de este hombre, Abraham. Y uno dice, con un proyecto de esa magnitud, de un Dios que quiere hacer de una persona una nación, mínimo nosotros hubiéramos escogido a un jovenazo y a una patojaza. Ahí para que ellos mínimo hubieran tenido unos, ¿qué? 5, 6, 8, 9 hijos. Bueno, como pasó con Jacob, que tuvo 13 hijos, 12 varones y Dina, que era la mujercita. Bueno, algo así. Pero Dios, cuando llamó a Abraham, ya estaba pasado en años, ya su cuerpo estaba frágil, estaba débil, y uno se pregunta por qué Dios escogió a ese viejito, si usted quiere verlo de esa manera. Porque de lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Queridos hermanos, queridos discípulos, todos tenemos debilidades. Todos. Físicas, emocionales, intelectuales y también espirituales. Entonces, lo que debemos hoy de dar gracias a Dios es que nosotros no somos descartados por Dios en relación a las imperfecciones y defectos que tenemos. Para el hombre sí, nosotros no somos y no actuamos como Dios. Dentro de nosotros los seres humanos, nosotros sí, al que tiene debilidades, limitaciones, al que tiene circunstancias incontrolables, no los tomamos en cuenta. Normalmente nosotros le damos cabida a aquellas personas que nos demuestran seguridad, que nos demuestran fuerza, que nos demuestran capacidad. Por eso es que
cuando usted va a un trabajo, usted lleva algo que se llama su currículum, porque ahí presenta lo mejor que usted puede hacer para ser escogido a un trabajo. Pero ¿sabe una cosa? Delante de Dios, nuestro currículum es un ridículo. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta usar nuestras debilidades. Dios tiene una perspectiva diferente de nuestras debilidades. Isaías 55:9, hay una escritura que se la leo rápidamente, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y vuestros pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Se da cuenta? Dios piensa de forma distinta que la nuestra y de forma más objetiva. Pensamos que Dios solo quiere usar nuestras fortalezas, porque yo sé que usted tiene fortalezas. Usted no solo es un cúmulo de debilidades, de imperfecciones, también cada uno de nosotros tiene fortalezas y cosas por las cuales se nos llega a admirar. Pero eso a Dios no le importa. Dios le importa nuestras debilidades, porque son las que termina Él usando para su gloria y su honra. Así que no olvide esa parte. Dios le encanta usar a los débiles. Si algún día usted escucha: Dios quiere usarte, y usted le dice y le responde a esa expresión: ay, pero yo no puedo, pues a ti te andaba buscando. ¿Por qué? Porque la frase de Pablo: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Regáleme un momento más para hablarle de algo que creo va a bendecir nuestras vidas. A Dios no le impresiona nuestra fuerza. Dios no le impresiona nuestra capacidad. Dios lo que le impresiona es nuestra debilidad. Por eso en la declaración de las bienaventuranzas hay una que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué no dijo los ricos? ¿Por qué no dijo los capaces, sino dijo los débiles, los que son pobres, los que no tienen? El punto acá refuerza nuestra primera declaración. A Dios le encanta usar nuestras debilidades. Y quiero terminar acotando aquí algunas ideas que van a ampliar esto de que Dios usa lo necio y escoge lo necio para avergonzar a lo que es sabio. Dios no solo va a usar a personas perfectas, o mejor dicho, si Dios usara solo a personas perfectas, nada sería hecho, porque ninguno de nosotros es perfecto. Quiero que lo entienda. Si Dios usara solo a personas perfectas, nada sería hecho, porque ninguno de nosotros es perfecto. A veces uno llega a admirar a ciertas personas y uno dice: ¿cómo me encanta cómo habla esta persona? ¿Cómo predica esta persona? ¿Cómo ejecuta, cómo realiza esa actividad esa persona? Y uno lo ve como un ícono, como una inspiración. Pero yo tengo que decirle que hay una historia detrás de esa persona a la cual usted admira. Esa persona no llegó a donde está así por así. Esa persona llegó con una debilidad y Dios la empezó a usar, a perfeccionar, de tal manera que lo que usted ve es el producto final de una obra de la gracia y misericordia del Señor. Porque de lo contrario, ninguno de nosotros seríamos aptos si solo Dios usara personas perfectas. Esa es una idea que está equivocada. No todos somos talentosos, no todos somos inteligentes. Así que
en ese sentido, debemos de reconocer nuestras debilidades y admitir nuestras imperfecciones. Queridos hermanos, muchas veces nos gusta tapar nuestras debilidades. No nos gusta que la gente vea nuestras debilidades, las tapamos, las justificamos, empezamos a decir, no, es que sucedió esto, no, que mi pasado, no, que esta situación, tratando de que nuestras imperfecciones no se vean como tal, como una debilidad. Bueno, tal vez entre seres humanos eso sea normal, pero no nos presentemos delante de Dios de esa manera. Porque cuando uno quiere tapar, cubrir sus imperfecciones y sus debilidades, es por dos razones. Número uno, no hemos entendido lo que Dios busca de nosotros. Y número dos, es una señal de orgullo. A veces el orgullo que tenemos no nos lleva a que otros conozcan de lo que no somos capaces. Otro buen mensaje es aprendamos a alegrarnos con nuestras debilidades. Así como exaltamos lo que somos, ¿se ha dado cuenta que las redes sociales nos muestra lo perfecto que queremos llegar a ser? ¿Ya se dio cuenta que las fotos que subimos en las redes sociales son las que según nosotros son las mejores? Yo nunca he visto una fotografía en una red social de alguien que esté fracasado. Aquí yo fracasado en mi examen. Aquí yo fracasado en mis sentimientos. No, todos subimos cosas bonitas de nosotros. Pero una de las cosas que el Señor quiere a través de esta frase es enseñarnos que debemos alegrarnos de nuestras debilidades. También nuestras debilidades, hermanos, nos animan a tener compañerismo con los demás. Y yo con esto voy a terminar. Cuando nosotros pensamos en las debilidades, debemos de pensar en función, primero, a que Dios no las menosprecia. Al contrario, Dios va a moldearnos. Pero ¿saben qué Dios va a usar para moldearnos? A otras personas. De tal manera que nuestras debilidades nos deberían de animar al compañerismo de otros. A veces nos cuesta que otros nos acompañen en nuestras debilidades. Queremos abordar nuestras debilidades solos. Repito, porque no nos sentimos incómodos, que otros se den cuenta de lo que no sabemos, de lo que padecemos. Pero Dios muchas veces va a permitir que personas a nuestro alrededor lleguen a reforzar y a bendecir nuestras vidas para que esas debilidades se conviertan en fortalezas. Tal vez en un momento donde tú puedas platicar con otra persona, con tu líder, con tu pastor, y de un tema que te preocupa, de un tema que pues te avergüenza, y esa persona pues te va a dar un consejo oportuno y vas a salir de esa charla con luz, no en tinieblas. Así que, queridos hermanos, no olvide esa frase que hoy hemos estudiado. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo ignorante seleccionó Dios para turbar a aquel que se cree experto. Damos gracias a Dios por las cosas que hemos aprendido en la vida. Pero hoy el llamado es darle gracias a Dios por aquellas cosas que todavía no sabemos y que estamos por aprender. Ejemplos de cómo los héroes de la fe fueron personas débiles, hay muchos. El mismo Pablo fue una persona con todo su conocimiento, con toda su preparación. Pablo fue un hombre débil, porque era una persona enferma. A pesar de eso,
esa enfermedad Dios la terminó usando para su gloria. ¿Y qué decir de Moisés, de Abraham, de David, de Job? Cada uno de ellos mostraron ese contraste que a veces cuando leemos la carta a los hebreos en cuanto al enfoque de los héroes de la fe, uno dice, ay, ¿cuándo voy a ser como Abraham? ¿Cuándo voy a ser como Noé? Etcétera, etcétera. Pues déjame decirte que estos personajes fueron débiles y que Dios los terminó usando para darnos una muestra a ti y a mí, que si ellos terminaron siendo usados por Dios, también nosotros podemos ser usados por el Señor. Con esto entonces cerramos esta frase que segunda de nuestra serie de esta cuarta temporada, las frases de Pablo. Esperamos que nos acompañes el próximo viernes acá en este horario y por esta red social. Hasta la próxima. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.